El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:07 en la mañana. Nos vestimos de gala, por favor, nos vestimos de gala para, con mucha emoción, recibir a una persona que es digna de admiración, que nos llenó de orgullo a los ecuatorianos. Se convirtió en la primera deportista mujer ecuatoriana en acceder a una medalla olímpica. Lo hizo de una manera espectacular. Creo que no hubo ecuatoriano que no se haya emocionado al ver la participación de Neisida Gómez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Neisy nos atiende ahora mismo de modo telemático. Yo le quiero agradecer, muy honrado por esta posibilidad que tengo para entrevistarla. ¿Cómo le va, Neisy? ¡Qué gusto! Hola, Fabricio, buen día. Bueno, pues agradecerle por la apertura y por esta invitación. ¿Cómo está? Me imagino que agotada con tantas entrevistas, homenajes y todo lo demás. ¿Cómo le recibió Ecuador y cómo lo está procesando usted en su cabeza y en su corazón, ah? Bueno, pues sí, realmente ya un poquito sobrecargada con este tema de entrevistas, reconocimientos. Me imagino, claro. Pero todo esto es muy chévere, es muy bonito porque se siente el cariño de la gente, los reconocimientos, pues de igual manera, reconocen el trabajo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Y pues sí, ya han pasado 18 días desde que gané la primera medalla, en ser la primera mujer en ganar una medalla olímpica. Y sí, bueno, ¿para qué? O sea, me ha cambiado la vida totalmente en el sentido de que ahora estoy más en los medios, la gente me quiere reconocer y todas esas cosas que de una u otra manera pues sí motivan a seguir uno preparándose para seguir dando triunfos. ¿Cómo fue esa preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Cuándo empezó? ¿Qué palmarés tiene Neisida Gómez para quienes no la conocían? Yo decía, Neisy, al día siguiente de su espectacular victoria, que probablemente para el Ecuador o para el común de los ecuatorianos la halterofilia o el levantamiento de pesas no es que es un deporte con el cual estamos todos familiarizados. Yo escribí un poco en broma, un poco en serio en mi cuenta Twitter que vamos a tener que aprender justamente lo que términos como el envión o el arranque, que son términos que hemos escuchado, pero con los cuales no hemos estado tan familiarizados. Ilústrenos, por favor, sobre lo que es la halterofilia y su propia preparación, Neisy. Bueno, pues yo empecé este deporte a los 11 años. Pues sí, efectivamente es una preparación muy larga, pues para llegar a Juegos Olímpicos es un trabajo bastante largo, bastante duro. Son 12 años los que yo tengo en este deporte y bueno, pues lo que se compite normalmente en lo que es el arranque y lo que es el envión. El arranque es un solo movimiento desde el piso hasta encima de la cabeza en un solo movimiento, y lo que es el envión o clean and jerk, como se lo conoce también ahora, es un movimiento desde el piso hasta la altura de los hombros y pasando la cabeza se hace una tijera o un jerk, sacándola una pierna hacia adelante y la otra atrás para aguantar el peso, y ese es el jerk. Esto fue Neisy lo que usted hizo cuando ya sabía que iba a ganar la medalla de oro. Bueno, eso sí, ese fue el envión, es el último movimiento con el que sí gané la medalla de oro. Fue el último movimiento que hice antes de terminar pues mi competencia. Ese es el envión, se hacen tres levantamientos en los cuales uno debe llegar a su máximo peso, y en el arranque, que es la primera modalidad en la que se compite, que es bueno el movimiento que le estaba explicando, que es un solo movimiento desde el piso hasta encima de la cabeza. Ustedes, digamos, los y las deportistas que se dedican a esta actividad, a la halterofilia, ¿piden levantar un peso específico o la organización les pone el peso? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Bueno, normalmente pues el entrenador en los dos primeros intentos, ellos son los que hacen la salida. Obviamente todo esto es para asegurar los movimientos y entrar en la competencia. Teniendo en cuenta que en Juegos Olímpicos solo se premia total, es decir, que uno debe levantar mínimo un movimiento en el arranque y un movimiento en el envión para poder completar el total. Si por A o B uno se blanquearse significa no levantar ningún movimiento en el arranque, ya no puede salir al envión porque no completaría el total.
Y sí, en los 2 primeros intentos, el entrenador decide qué peso va a poner, obviamente entrando en competencia, y dependiendo de cómo vaya, pues a veces pregunta al deportista cómo te sientes, quieres ir, no sé, 3, 4 kilos más, o vamos con esto, o sea, todo depende de cómo se lleve la competencia. O sea, con el entrenador, Neisy, concordó usted 145 kilogramos, eso es lo que voy a levantar. Bueno, en el envión sí, pues sí, en el arranque estábamos un poquito viendo qué pasaba en la competencia. Al principio pues iba yo a salir con más peso, pero viendo que mis otras compañeras pues terminaron con el peso que yo inicié, se determinó pues que salga con menos peso, salir a asegurar, y bueno, pues ahí entramos en la competencia. En el envión pues sí, yo le dije pues a mi entrenador Alexis, le digo, Alexis, salgamos con 135 kilos, vamos a 140, y el tercer intento nos lanzamos a lo que sea, y bueno, fue el 145. O sea, usted se arriesgó al tercer intento. Así es, bueno, primero pues para mejorar marca, era una marca para la cual estaba preparada realmente. Hubo un poquito de duda en lo que es el gel, pero no, pues sí, ya yo estaba preparada para levantar eso, y sí, le dije a Alexis, vámonos al tercer intento, a lo que se venga. ¿Ese peso usted ya lo había levantado antes? Lo levanté una vez en entrenamiento, solo pero una no vez. en una competencia. No, en competencia. O sea, competencia usted entonces ahora en los Juegos Olímpicos, de la competencia, usted toma la decisión de levantar un peso que en competencia no lo había hecho. Así es, y es de lo que se trata normalmente en las competencias. Siempre uno busca mejorar, así sea 1 o 2 kilitos, que eso es muy bueno, porque eso mejoraría el total, y fue lo que fuimos a buscar justamente, pues mejorar nuestro envión. El arranque, pues por lo que salimos muy bajo, no pudimos mejorar al total del arranque, pero 118 kilos es una excelente marca, y bueno, pues el resultado que se dio, pues ayudó para completar el total que hice, que fueron 263 kilos. A ver, le voy a hacer una pregunta totalmente simple, pero quiero saber qué pasó por su cabeza. Si es que tuvo en esos segundos, si pudo pensar, porque estaba concentrado usted en la competencia, cuando ya levanta la pesa, ese par de segundos, y usted ya sabe que la levantó, ¿usted en ese momento sabía que había accedido a la medalla de oro o no? En el tercer intento, sí. En el sí, tercero, claro, el tercero es el que se nos queda en la retina a todos los ecuatorianos, pues. Así es, bueno, en el segundo intento, de hecho, del segundo intento del envión, yo ya supe que ya estaba con el primer puesto, pero aún así sabía también que le faltaban a la deportista de Estados Unidos, le faltaba un intento. Entonces, por eso fue que tomamos la decisión pues de arriesgarnos al tercer intento a 145. Sabía que ya le había sacado como 6 kilos en el arranque, entonces debía en el segundo intento sí o sí hacer el segundo intento para poder seguirle sacando los kilos que le saqué. Y bueno, pues al saber eso, obviamente pues a mí me llenó de mucha emoción, y pues de muchas más ganas para yo poder salir al tercer intento y hacerlo pues con muchísimas más ganas. Y el momento, Neisy, digo, yo quisiera entender, los ecuatorianos seguramente que hemos visto con mucha alegría, ¿no? En su momento a Jefferson Pérez Quesada en 2 Juegos Olímpicos, en Atlanta 96 y en Beijing 2008, colocarse una medalla, en Atlanta la de oro, en Beijing la de plata en el caso de Jeff, Richard Carapaz, que ganó el oro olímpico en este momento. El momento que usted le colocan la medalla, ¿usted sintió, Neisy, le pregunto, que este fue el punto más alto de su carrera, algo soñado, algo que tal vez usted aspiraba pero no lo imaginaba que iba a ocurrir, Neisy? Sí, efectivamente sí, Fabricio. Cuando yo levanté ya el tercer intento, no se imagina la descarga que tuve de mí. O sea, los gritos que pegué, o sea, fue algo, o sea, no lo puedo explicar, no sé cómo explicarlo, pero todo el peso que yo sentía encima, toda esa carga, esa presión, sentí como poco a poco se fue yendo, y me sentí tan relajada. Y sí, el momento que me pusieron la medalla, bueno, que me coloqué yo misma la medalla, porque ahora por el tema pues nos tocó a nosotros mismos, es una satisfacción tan grande, obviamente, pues sí, llegar a alcanzar en el deporte, estar en lo más alto del podio. Eso es algo que los deportistas que han tenido que luchar y sufrir para llegar a alcanzar sus metas, lo podemos sentir.
y lo podemos entender. Y lo que uno se siente en ese momento es algo realmente inexplicable, porque yo creo que las palabras no alcanzarían para explicar la emoción, la alegría, la satisfacción que uno llega a sentir en ese momento. Yo conversé, luego de su victoria, tuve la oportunidad de conversar en este espacio con Walter Llerena. Hablamos mucho sobre usted, sobre su preparación, pero también sobre el apoyo. Yo le pregunto a Neisida Gómez, porque claro, de esto se ha hablado mucho en estos días. Ecuador, con usted, con Angie Palacios, con Tamara Salazar, con Alfredo Campo, con Richard Carapaz, ha tenido la mejor participación de su historia en unos Juegos Olímpicos. Ustedes trajeron 3 medallas acá al Ecuador y 4 diplomas olímpicos. Pero detrás de esto hay un debate que ojalá que no se enfríe. Y eso también depende de que ustedes, Neisy, se lo digo con todo respeto, mantengan obviamente dentro de ese debate la constante visibilización de la necesidad de que el Estado, a través de sus diversos estamentos, apoyen al deporte ecuatoriano y al deportista de élite. Yo le pregunto a usted, ¿tenía razón Carapaz cuando declaró lo que declaró? ¿Tenía razón otros deportistas que también han señalado y han cuestionado la falta de apoyo al deportista de élite del Ecuador? ¿Neisida Gómez se vio afectada en su momento por la falta de apoyo o recibió apoyo por parte de las instituciones estatales? Me gustaría conocer un poco su criterio sobre esto que ha sido materia de polémica, Neisy. Bueno, pues sí, efectivamente sí, Fabricio, la verdad es que las declaraciones de los atletas no es solamente queja, es lo que se vive en realidad en el deporte. Sí, existe un plan de alto rendimiento, sí, pero ese plan no siempre cubre todo. En el tema de federaciones, pues muchas veces no sueltan el dinero para uno poder hacer muchas veces bases de entrenamiento. Y en el tema de Richard, pues él está en todo su derecho de decir lo que él siente, lo que él ve y lo que le han hecho ver también, porque él es cierto que no tuvo apoyo. Él en su momento, recuerdo muy bien, en unos Juegos Bolivarianos, a él lo sacaron de... Lo suspendieron, claro, lo suspendieron. Y lo estigmatizaron, ¿no? A él y a Jonathan Narváez. Así es, lo sacaron del plan de alto rendimiento. Y sí, o sea, Richard, yo creo que él es una persona que dijo, no, yo no me voy a dejar. Él salió, se superó, consiguió auspicios por otros lugares, estaba entrenando en Colombia, luego en España. Y bueno, los resultados que ha venido dando Richard han dado de mucho de qué hablar. Y obviamente a las autoridades del deporte pues también las hace quedar mal, porque él, siendo un deportista, se preparó calladito, dio sus resultados ahora, y cuando él sale a decir la realidad, se molesta, no quieren que las diga. Es algo que estaba pasando en el deporte, no es de ahora, es de hace muchos años atrás, que ahora los deportistas nos hemos tomado esa libertad de expresar todo lo que pasa en el deporte. No significa que estemos haciendo mal, sino al contrario, estamos haciendo un llamado de atención para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Si bien es cierto, hoy sí se obtuvieron 3 medallas olímpicas, 4 diplomas, pero ¿qué va a pasar después? O sea, ¿qué va a pasar después? Por eso entiendo y me incluyo en ese grupo de los deportistas que reclamamos por el apoyo, porque ¿qué va a pasar el día de mañana? Ecuador no se puede quedar como se quedó con Jefferson Pérez, que después de 25 años con Richard Carapaz vuelve a sacar una medalla. Entonces, estos resultados no pueden pasar décadas para que vuelvan a repetirse, sino al contrario, debe haber más apoyo para que en el 2024, en el 2028, podamos seguir cosechando triunfos y podemos los deportistas pues seguir preparándonos. No siempre vamos a tener que estar peleando por lo que nos pertenece. Oiga, pero en el tema de la halterofilia, por ejemplo, cuando yo conversé con Walter Llerena, Walter muy crítico con la Federación Ecuatoriana de Halterofilia. ¿Usted también es crítica con el trabajo de esa federación? Bueno, pues crítica sí en el sentido de que me molesta todo lo que haga, pues no. Pero sí hay muchas cosas que la Federación pues ecuatoriana no siempre cubre. Tengo entendido que por parte de las autoridades mayores, en este caso del ministerio, que la Federación todos los años devuelve una cantidad grande de dinero al ministerio. Entonces, ¿Devuelve porque no la ejecuta o qué?
Así es, efectivamente, no la ejecuta, él no, cuando pedimos bases de entrenamiento, él no nos las da, y si nos las da con un montón de trabas. Muchas veces hemos tenido que buscar por otros lugares, por otros lados, el dinero para hacer nuestra preparación, en el tema de vitaminas, en el tema de implementación, de alimentación. No siempre la federación cubre eso, sin embargo, como le digo, siempre la federación devuelve una buena cantidad de dinero. Entonces, esas son cosas que molestan, porque mientras el deportista está necesitando, la federación se guarda para después devolver. Entonces, pienso yo que eso no lo hace un buen dirigente, hacer pasar por penurias a los deportistas para después tener que devolver a fin de año. ¿Usted pasó por penurias, Neisy le preguntó? Claro que sí, como le digo, Fabricio, nosotros muchas veces, no es de ahora, es de mucho tiempo atrás, para hacer nuestras bases de entrenamiento muchísimas veces tuvimos que pedir incluso amigos para que nos pudiera ayudar a hacer nuestras bases de entrenamiento. De igual manera, suplementación, o sea, son cosas que debe cubrir federación en este caso, y no siempre las hace. Siempre las hace a finales del año, cuando ya se termina la preparación, cuando ya no hay competencia. Entonces, son cosas que la federación, o sea, tiene que poner un poquito más a consideración y ver, o sea, y darle lo que el deportista necesita en su momento, porque después, ¿para qué nos sirve? ¿Usted se entrenó en algún momento en alguno de los centros de alto rendimiento que tenemos en el Ecuador? Efectivamente, sí, en el 2019, en el 2020, antes que empiece la pandemia, estuvimos en Carpuela, en el centro de alto rendimiento que está allá en Carpuela. Estuvimos casi un mes, estuvimos allí entrenando antes de la preparación. Y bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque esos centros antes eran súper bonitos para entrenar, ahora están destruidos, ya pues no les dan el apoyo que se necesita en los centros. Y bueno, es algo lamentable, porque si aquí en el país tenemos lugares para poder entrenar, no los cuidan. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Salir a otros países a hacer nuestra preparación para las competencias que tenemos. Correcto. Y bueno, y con esta realidad, luego, me imagino yo que la Neisy Dahomes de hoy no es la misma Neisy Dahomes que ilusionada viajó a Tokio para competir. Hoy seguramente hay otros horizontes. ¿Qué hay en el horizonte de Neisy Dahomes? Sí, Fabricio, la verdad es que cuando salí, pues, con mi mentalidad, pues, de ir a Tokio, obviamente, salí con esas ganas, con ese deseo de conseguir algo bueno en Tokio. Y una vez que se dio el resultado, sí, o sea, me cambiaron muchísimas cosas, porque supe que después de esta medalla podemos unirnos los atletas, podemos unirnos y podemos exigir un cambio en el deporte. Y es lo que ahorita mismo pues me impulsa, porque como lo he dicho en muchas entrevistas, bien o mal, pues yo conseguí ya mi mayor logro en el deporte. Al igual Richard, bueno, Tamara quizás ella obviamente va a soñar con mejorar pues el resultado que tuvo, pero pues nos motiva a impulsar el apoyo, porque los niños que vienen detrás, por ejemplo, yo tengo 2 hermanos que están ahorita en pesas, y la primera pues viajó el día de hoy al campeonato panamericano, a su primera competencia internacional, sub-15 y sub-17. Yo pienso mucho en ellos, yo digo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar en un futuro con ellos? Van a tener que pasar por lo que nosotros pasamos, van a tener que padecer todo lo que hemos padecido nosotros, y también hay niños que tienen sueños. El deporte lamentablemente en el país pues está de caída, y todo esto está pasando justamente por eso, por el desapoyo que hay. En las provincias tampoco ayudan las autoridades. Entonces, sí es algo bueno que ahora, mientras se pueda, como tú dices, Fabricio, estamos en un tope alto ahorita los deportistas que tuvimos diploma y los que tuvimos medalla en los Juegos Olímpicos, para poder no exigir, pero sí velar por estos atletas, por estos niños que vienen detrás. Dos cositas cortitas, porque sé que se tiene que ir. La primera, ¿cuál es la siguiente competencia que se viene luego de los Juegos Olímpicos? ¿Qué hay en el horizonte deportivo de Neisy? Bueno, ahorita mismo pues mi entrenador pues Alexis me dijo que descanse, pues bueno, el tiempo que hemos tenido que pasar, por lo que hemos tenido que pasar durante todos estos años para llegar a esta medalla, pues ha sido bastante duro, bastante estresante. Y bueno, ahorita pues me voy a preparar para el ciclo olímpico que ya empieza el año entrante.
Para ello me preparo y bueno, empezamos con Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos que van a ser el mismo año y bueno, ahorita tengo mi mente pues ya en eso, espero pues en estas 2 semanas que faltan salir ya de todo este tema de entrevistas y reconocimiento pues en la medida más rápida para yo poder continuar con mis entrenamientos. Y lo ultimísimo, vi un video donde su papá estaba allá. ¿Qué significó la presencia de su padre allá en Tokio? No, no estaba en Tokio. ¿Dónde estuvo? Yo vi un video donde hablaba su papá. Yo pensé que estaba en Tokio. No, él estuvo aquí en Quito mientras... Ya. Yo pensé que estaba en Tokio, vea usted. Gracias por corregirme. No, bueno, bueno, hubiera sido. Pero, ¿cómo está esa relación con su padre? Es buena, mi papá, bueno, a pesar de que nosotros no Sí, por eso le hago esa pregunta, con todo respeto se la hago, pero justamente a partir de su medalla empezamos a conocer un poco sobre usted y su historia, y por eso le pregunto sobre su papá. Bueno, pues sí, efectivamente, pues nosotros con mi papá pues tengo una muy buena relación, a pesar de, como le digo, no crecimos juntos, pero siempre él estuvo, siempre llamábamos, siempre nos hablamos, realmente no era una relación como con mi mamá, que mi mamá siempre estaba ahí, la veía todos los días, mi papá lo veía pues, de vez en cuando, porque él a veces trabajaba y muchas veces pues no lo veía, pero pues tengo una relación muy buena con mi papá, de hecho él a veces viene aquí a Quito, se queda aquí, y pues otras veces yo voy a donde él vive, y pues sí, la pasamos muy bien, la verdad, sí. Gracias a Dios tenemos una muy buena relación. Correcto. Neisy, valoro mucho estos minutos que me ha concedido y nos ha concedido a nosotros, a nuestro espacio y a nuestra audiencia, para conocerla un poquito más. Mis respetos, mi admiración y la admiración de todos nosotros, y siga adelante, Neisy. Le envío un abrazo a la distancia, que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias, Fabricio, igualmente, que tenga buen día. Gracias. A Neisy Dajomes, perdóneme, pero yo estoy emocionado por este diálogo, tener la oportunidad de saludar a Neisy Dajomes, nuestra campeona olímpica que se ha conectado con nosotros el día de hoy, y hemos procurado abordar algunos temas sobre sus sensaciones, sobre lo que se le pasó por su cabeza el momento de la competencia, el valor que tiene el oro olímpico para ella, su visión sobre lo que fue su preparación, lo que significó el apoyo de las autoridades. Y como le decía a Neisy, ratifico, ¿no? Los deportistas tienen que mantener visible la necesidad de que el Estado y de que las diferentes instancias del deporte tomen nota de estos resultados y potencien el plan de alto rendimiento. Y me quedo también con algo que dijo, ¿no? El funcionamiento de los centros de alto rendimiento. Vamos a procurar conversar después de unos días otra vez con Sebastián Palacios, para que nos visite acá en la radio. Ojalá que ya podamos tener entrevistas presenciales dentro de pocas semanas y conversar bastante con él sobre qué va a pasar con los centros de alto rendimiento. Pero de verdad, muy interesante hablar con Neisy Dajomes.